hemos estado haciendo un análisis y un seguimiento al proyecto de ley de equidad de las finanzas públicas, como se denomina. Pero ahora sí, ya está, no solo que ya está en la Asamblea, el presidente de la República dice que ya les han hecho caer en cuenta que lo de los jubilados es inconstitucional. El comité empresarial tiene ya unas observaciones y una cosa que se escuchó del comité empresarial es que no hay estudios suficientes como para plantear el proyecto. Y también la Superintendencia del Poder del Mercado dice que pediría revisar el tema de la devolución del IVA por el uso de las tarjetas de débito, de crédito y el manejo del dinero electrónico. Este es más o menos un marco general. ¿Cuál es el marco en el que usted está analizando el proyecto? Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, Francisco, y gracias por la invitación. En la misma línea del comité empresarial, aparentemente no se ha hecho ningún estudio para las políticas que se están proponiendo en este proyecto de ley, que es el proyecto de ley para el equilibrio de las finanzas públicas, pero que ha sido vendido de otra forma. O sea, el nombre dice proyecto de ley para el equilibrio de las finanzas públicas, pero nos dicen no, los impuestos son para salvaguardar, para proteger la salud. Pero no, el mismo título lo dice. Este proyecto está enfocado a conseguir recursos, a conseguir liquidez para fondear el Estado, para fondear al gobierno nacional, que en este momento está sumamente en problemas de liquidez sumamente graves, al punto de que la única liquidez que puede obtener es a través ya sea de préstamos onerosos o préstamos en el mercado interno, por ejemplo, La seguridad social. Con el Banco Central del Ecuador, con el Banco Central del Ecuador, al 31 de marzo, basado en el boletín semanal monetario que salió el día de ayer, tiene una deuda con el Banco Central de 2.471 millones de dólares. Ha subido en casi 300 millones de dólares desde marzo 24 a marzo 31. Entonces, este proyecto de ley no está enfocado a corregir el comportamiento de las personas, comportamientos nocivos en lo que es el consumo. Pero ese fue un discurso más bien posterior ya al planteamiento Claro. ¿no? Sí, este proyecto no va enfocado a eso. ¿Por qué? Es interesante que si dicen que se preocupan por la salud de los ecuatorianos, ¿por qué esperaron 9 años? ¿Por qué esperaron hasta este momento que necesitan liquidez para poner este tipo de impuestos a las bebidas azucaradas? Aparte de esto, es interesante ver cómo ellos tratan o cómo ellos dicen que van a conseguir 300 millones de dólares. Ese es el objetivo que ellos tienen y dicen que lo van a conseguir. Pero hasta el día de hoy no saben a qué tipo de bebidas azucaradas van a grabar. Entonces, si no sabes exactamente qué bebidas azucaradas van a ser grabadas, ¿cómo hiciste el cálculo? Todo esto fue hecho a la improvisación, una improvisación que al día de hoy es sumamente peligrosa porque es una improvisación que está enfocada en tratar de conseguir la mayor cantidad de liquidez en el menor tiempo posible. Se tardaron 9 años para darse cuenta que el tabaco es perjudicial. Se tardaron 9 años para darse cuenta de que el azúcar genera obesidad. No, hay que dejar la hipocresía a un lado. Este gobierno lo que está tratando con este proyecto de ley es conseguir liquidez. Todo va enfocado hacia eso. Incluso el dinero electrónico va enfocado a eso. El dinero electrónico no va enfocado a aumentar la velocidad del dinero o a hacer más fácil las transacciones. No, el dinero electrónico va enfocado a que el Banco Central tenga un nuevo ingreso, instrumento ahí que pueda manejar liquidez. Y al día de hoy nosotros sabemos qué está haciendo el Banco Central con la liquidez. Al día de hoy el Banco Central está haciendo con esta liquidez, dando préstamos al gobierno nacional. Ya lo dije, marzo 24 la cantidad de préstamos estaba a 2.177 millones y al marzo 31 está a 2.471 millones. De hecho, en octubre del 2005 estaba 800 millones. Este es un crecimiento comparado con octubre de 2015 de 1.668 millones. El Banco Central ahora se está comportando como el prestamista de última instancia. ¿Y a detrimento de qué? ¿A detrimento de qué? Que ya no lo es, además, que no tiene esas ¿A detrimento de qué? Claro, exactamente. ¿A detrimento de qué? A detrimento de que al día de hoy, las reservas internacionales son de 2.573 millones. Las reservas bancarias son de 3.930 millones, lo cual implica de que las reservas bancarias no están totalmente cubiertas.
De hecho, están cubiertas en un 65%. Ellos dicen, ok, pero hablemos solamente de la banca privada. Si quitamos a todos los que son las otras sociedades financieras y dejamos la banca privada más el Pacífico, porque el Pacífico la gente lo percibe como banca privada, actualmente la cobertura es del 86%, no hay una cobertura del 100%. Y esto es sumamente grave, porque el dinero electrónico que está ahí dentro de los pasivos monetarios, el dinero electrónico, esta cantidad de $800.000, que es una cantidad muy pequeña, no está cubierta. Y quieren permitir o están incentivando mayor dinero electrónico. Si no pueden cubrir $800.000, si no han tenido la responsabilidad, si no han tenido de manejar esos $800.000, ¿cómo van a tener responsabilidad para manejar cantidades más grandes? Pero claro, para el dinero electrónico lo que se necesita es que las personas depositen en el Banco Central. ¿Y esos depósitos hacia dónde están yendo? Con las mismas cifras del gobierno, nos damos cuenta que todo está yendo en un gran porcentaje hacia préstamos hacia el gobierno nacional. Entonces hay que ser responsables. Ahora, por suerte, para esto hay que informar a la ciudadanía, por suerte, pese a que las reservas bancarias no están completamente cubiertas, los bancos privados han sido lo suficientemente responsables y lo suficientemente precavidos. Ellos han podido ver más allá de lo que muchos no hemos visto, de esta irresponsabilidad del gobierno y tienen reservas en otros lados, tienen reservas fuera del país, tienen el fondo de liquidez. Y es ese comportamiento precavido lo que permite que todavía la economía funcione. Tenga un funcionamiento. Entonces, hay que ser claros, Incluso hay esta falacia, es una falacia muy grande con respecto a de que el gobierno está poniendo impuestos porque es una situación difícil. Mentira. Al gobierno le encanta poner impuestos. Y lo voy a demostrar. Entre enero de 2007 y julio de 2011, entre enero de 2007 y junio de 2008, ¿qué pasó con el dólar? El dólar se depreció y subió el petróleo. Entonces teníamos un panorama positivo. Petróleo alto, dólar depreciado. Y habían anunciado que podían bajar el 2% del IVA. ¿Y qué fue lo que pasó? Campaña. Exactamente. Pero en vez de bajar el 2% del IVA, metieron la ley reformatoria para la equidad tributaria y se creó el ISD con un impuesto de salida de divisas del 0.5%. Comenzamos, primer golpe, 0.5%. Luego, julio 2008, febrero 2009. Ya, aquí estamos en una situación mala en ese periodo. Dólar se aprecia, baja petróleo. ¿Qué pasó con el ISD? Subió al 1%. Luego llegamos a marzo 2009, julio 2011. El dólar se deprecia y sube el petróleo, de nuevo en una buena situación. ¿Pero qué fue lo que hizo el gobierno? De nuevo subió petróleo, subió el impuesto. El ISD subió al 2%. Luego, el periodo de oro, el periodo dorado del gobierno, de este gobierno de la Revolución Ciudadana, agosto 2011 y julio 2014. ¿Adivina qué hicieron? Subieron el impuesto del ISD al 5%. Además, pusieron ICE a los cigarrillos y bebidas alcohólicas. Y ahora, de nuevo, nos dicen que estamos en una mala situación y ¿qué hacen? Cambian la base impositiva del ISD. Entonces, no es verdad que el gobierno nacional tiene que tomar estas medidas dolorosas de poner impuestos solo en momentos en que la economía está mal. Lo pone aunque la economía está mal o aunque la economía esté bien. Porque esa es la política del gobierno. La política del gobierno es altos impuestos, altas regulaciones y alto gasto. Una política insostenible que desde el 2009 se le viene diciendo que es una política insostenible y al día de hoy está a punto de explotar. Lastimosamente esto está a punto de explotar y las consecuencias las vamos a pagar todos nosotros. ¿Se puede defender con esto la dolarización? ¿Estas medidas es para eso? ¿O lo que dicen el comité empresarial y otros sectores dicen, oiga, no más impuestos, quieren elevar la producción, quieren cambiar todo esto, pero ahora el presidente nos dice la situación no está tan buena, ya debían ustedes estar preparados para... Han tenido 9 años también de estabilidad, le dice al sector privado. Ahora es hora de que hagan también su parte. ¿Cómo mira usted este proyecto? Bienvenido, buenos días. Gracias, Francisco.
Y muy buenos días, economista Bucaram. Mire, cuando se habla de que se quiere sostener la dolarización a través de la creación de impuestos que eventualmente redundan en un incremento aún mayor de los costos de producción de la producción ecuatoriana, realmente es como que se pretendiera hacer una burla de la inteligencia de los ecuatorianos. Cuando comenzó el gobierno, se tenía absolutamente claro que la dolarización era un hecho. Le guste o no le guste, a quien sea. El presidente había dicho que no le gustaba. Pero a mí tampoco, ya. y yo tuve mis argumentos técnicos para decir que la dolarización era inconveniente y que eventualmente iba a traer terribles problemas a la producción ecuatoriana. Comparaba inclusive con el euro, que iba a ser cómodo para ciertos países muy competitivos, pero que iba eventualmente a causar problemas a los menos competitivos, que es lo que efectivamente ha sucedido. Sin embargo, ¿qué es lo que pasó? Nosotros hemos tenido la suerte de que desde el final del 2003 el dólar comenzó a caer y el petróleo comenzó a subir. Eso más los intereses en aspecto internacional, también comenzaron a bajar y han bajado a unos niveles pero casi nunca vistos. Todo eso configuró un conjunto que no podía ser mejor. Así comenzó el gobierno con la dolarización, pero sabiendo que en el momento en el que el Ecuador no habría ganado en competitividad en su producción y que subiera el precio del dólar, nosotros íbamos a salir de los mercados y entonces la economía ecuatoriana en general iba a no ser viable. La rebaja de los aranceles, la mayor parte a cero, de 4,000 ítems, esto es, de materias primas, bienes intermedios y bienes de capital. Era lo que había que ¿Con hacer qué con fin? recursos, ¿no? ¿Con qué fin? Con el fin de abaratar la producción ecuatoriana. Todo lo que se hizo en el 2007 estaba guiado hacia allá. ¿Cuánto se perdió el rumbo entonces, diríamos? El momento en el que comenzó la asamblea y Alianza País vio que podía dominar absolutamente todo y que definitivamente tenía una fuerza incontrastable, y entonces cambia el rumbo. Desde el 2008 para acá, a partir de la asamblea, comienza con el establecimiento del anticipo del impuesto a la renta. Y de ahí comienza, como el economista Bucaram estaba describiendo, una loca carrera de creación de impuestos, de una serie de regulaciones y obligaciones para las empresas cuyo cumplimiento es extraordinariamente caro. Un manejo de los salarios que lo único que indica es la absoluta ignorancia por parte de las autoridades de lo que es el Ecuador, de lo que es la fuerza de trabajo del Ecuador. En el Ecuador, la mitad de la población económicamente activa está empleada, la mitad está desempleada o subempleada. Y se preocuparon de subir los sueldos de los empleados, garantizarles la estabilidad en forma extrema, pero se olvidaron que eso iba a generar aún más desempleo. Muchos deben estar pensando cómo se sentaba usted en la mesa con este pensamiento, con el grupo que nos gobierna. Bueno, por eso mismo, porque estuve ya contradiciendo demasiado, entonces decidí salir. Entonces, el asunto es que del 2008 para esta parte,
desde muchos puntos de vista, se va creando prácticamente un andamiaje sobre el cual se le va elevando al costo de producción de los bienes ecuatorianos. Y al mismo tiempo se va acentuando cada día más el aislamiento comercial del Ecuador. El problema fiscal es un problema que puede resolverse si es que quiere, como yo había sugerido, bajando los impuestos, pero bajando el gasto. Yo había sugerido el bajar de 44% del PIB al 30% del PIB el gasto. Una contracción bastante naturalmente, ya una gran parte han tenido que hacerlo. Por no ejecutar, por no pero había sin plata, pensar en cómo hacerlo bien. Y al mismo tiempo, eliminar ciertos subsidios fundamentalmente que le cuestan al Estado de una manera absurda y no están focalizados, y bajar todos los impuestos absurdos que encarecen la producción. No hablo del impuesto a la renta, no hablo del IVA, hablo del anticipo del impuesto a la renta, de los cobros que se hacen en cada una de las transacciones de bienes y servicios, que es del cobro anticipado del impuesto a la renta, que pagamos todos cada vez que vendemos cualquier cosa, sea servicio, sea un bien. Estoy hablando del impuesto a la salida de capitales. Estoy hablando de las salvaguardias. Las dos cosas que gravan ¿a qué? A los bienes que usa la producción ecuatoriana para producir. Entonces, pero si es que bajamos todo eso, entonces estaríamos absolutamente en otra condición retomando el camino para poder tratar de sacar la cabeza en esta situación. Caso contrario, no olvídese, no hay ni mandrake aquí nos va a salvar. Dice el señor presidente, dice bajar de 10,000 a 1,098 la posibilidad de llevarse en el bolsillo, como dice él, y $5,000 en tarjetas, pero además en el año. Esto es una especie de corralito, se defiende así la dolarización, estos bandidos sinvergüenzas que pusieron la dolarización y que ahora se sacan los billetes por con todas las posibilidades que existen. Vamos a hablar de todas las contradicciones. Por favor. Primero, el impuesto a salida de divisas. El impuesto a salida de divisas, una de las cosas que genera es que no solamente es un impuesto de salida de divisas, sino que es un impuesto a la entrada de divisas. ¿Por qué? Digamos que usted me invita aquí a la radio, ¿ok? Usted, Gonzalo, me invita a la radio, yo vengo acá, muy feliz, hablo lo que tengo que hablar, y de pronto, antes de salir, me dice, jeje, espere, le cobro $100 para poder salir. ¿Usted cree que va a venir de nuevo? Usted sí, porque capaz que tiene. Yo no pero tengo. Los que no tienen. No, yo no tengo. Yo no vendría de nuevo. Sí, yo no vendría. por favor, ¿quién, así es. ¿quién vendría casi a lo que entras? No cobran, a la pero salida, la salida te vas? sí. Y habla de capitales golondrinas. ¿Y qué son los préstamos, esos tipos préstamos que está haciendo a cambio de petróleo con China? Son préstamos a 5 años, con unas tasas de interés altísimas. Entonces, ahí, claro, el dinero no sale en forma de efectivo, pero sale en barriles de petróleo. Pero es exactamente lo mismo. Así es que actualmente tenemos unos capitales golondrinas en la desesperación por tener liquidez. Hemos firmado contratos de deuda que son muy similares a capitales golondrinas. Ahora lo siguiente, se dice que ese impuesto de salida de divisas para los viajeros no afecta a la clase media. Yo me pregunto, y todos los oyentes que están en este momento con la radio, cuando una familia de clase media viaja, digamos, ahorra 2 años para irse a Disney, ¿ok? 2 años se esfuerza, clase media baja, compran un paquetito. Que no se va a Disney, que va a Machu Picchu. Ya que va a Machu Picchu, para que no vaya al imperio. Sí. Entonces, que vaya a Machu Picchu, que vaya a Colombia, etcétera, etcétera, y que hayan ahorrado. Cartagena, Buenos Aires. Ellos ahorran y llevan entre su familia un dinerito que es entre $3,000, $4,000. ¿Por qué? Porque la clase media baja, la clase baja, no tiene pues tarjetas de crédito con cupo de $5,000. El cupo de mi tarjeta de crédito es de $900.
¿Qué persona de clase media y clase media baja tiene tarjetas con cupos de $5.000? Yo no sé de qué clase media, es que quizás es la clase media que le rodea a él Que está en el y que gabinete. no, la que le rodea a él. Eso significa es un desconocimiento de la gente, del pueblo. Se le está impidiendo incluso salir del país y salir a hacer turismo internacional. La gente viaja con efectivo, no viaja con tarjeta de crédito porque no puede acceder a tarjetas de crédito. Eso es mentira. Eso es mentira. Dígame, en este momento los que me están escuchando, ¿quién de clase media y clase media baja tiene una tarjeta de crédito con cupo de $5.000 o más? No eso. Cupo de $2.000. Y además las tarjetas de crédito que la mayoría de las personas de clase media y clase media baja tienen son tarjetas de créditos de consumo aquí dentro del Ecuador. Que no son internacionales. No son internacionales. Entonces, no estamos hablando, se habla con pura demagogia y no se habla la verdad. Si algunas veces yo hablo así un poco alterado es porque frustra tanta mentira. Frustra cómo se está mintiendo al pueblo ecuatoriano. Pero el señor presidente podría decir, yo también me indigno y por eso es que uso todos estos adjetivos para hacer que sientan los ecuatorianos que lo que está es defendiéndoles a la mayoría. No está defendiendo a la mayoría, está defendiendo su modelo político, porque como lo dijo Mauricio, comenzó como un modelo económico. En el momento que obtuvieron todo el poder se dieron cuenta que lo importante era mantener el poder político. Fue un modelo político, no sé, y lo he dicho 1000 veces, no, este gobierno desde el año 2008 no tiene un modelo económico, es un modelo que está encaminado a mantener el poder político y a capitalizarlo a través de votos, a través de un gasto excesivo y a través de distorsiones en el mercado como el que habla Mauricio. Exactamente, como el que habla Mauricio, de subir los sueldos muy por encima de la productividad del ecuatoriano, y esa es una de las razones por las cuales el informe de competitividad mundial dice que Ecuador tiene problemas de competitividad, porque los salarios son sumamente altos y no están alineados con su productividad, y la distorsión nace del mismo gobierno. El gobierno no ha pensado en el pueblo ecuatoriano, y el gobierno trata de darle la responsabilidad a otros sectores como el sector privado. Le dice al sector privado, ¿por qué no has ahorrado? Tenido en bonanza, ¿por qué? ¿Por qué no has ahorrado? Lo mismo le decimos nosotros al gobierno, ¿por qué no ahorraste? Oh, ok, no le digamos que por qué no ahorraste. ¿Por qué no estamos en las páginas amarillas? O sea, ¿quién es el culpable? Y no le digamos por qué no ahorró. No le digamos por qué no ahorró. Digamos que ya, le creemos que está en contra de los fonditos, ¿ok? Ya, no ahorraste. ¿Es inversión? Ya. Okay. Y que ahí se ha ahorrado 14.200 millones de dólares. No necesitas ahorrar, no ahorres, pero por lo menos gasta lo mismo que te ingresa. Por lo menos, en estos 9 años, si no querías ahorrar, no te endeudes. Y eso es lo que ha pasado con este gobierno. Desde el año 2009 ha tenido déficit sistemáticos, ni un solo año ha tenido superávit. Y todos ha sido cubierto con deuda. Entonces, no solamente que no ahorró, sino que se endeudó. Y como el señor presidente afirmaba que había ahorrado como 14.200 millones de dólares en virtud de las inversiones hechas. Pero también se dice, a ver, ¿cómo es que uno ahorra 14.200 millones y la deuda de 12.000 crece a 36.000? ¿Cómo medimos ese ahorro para seguir todavía defendiendo la dolarización? ¿Usted nos podría ayudar para entender esa parte? Sí. A mí me parece, por ejemplo, la estrategia de construcción de hidroeléctricas algo absolutamente sano, porque cuando se inició el gobierno, el gran problema era que desde hace muchísimos años no se había construido una hidroeléctrica. El mayor potencial de generación eléctrica aquí en el Ecuador era con los ríos, pero no se los había aprovechado. De tal manera que ese es un gran programa. Sin embargo, estaba revisando el otro día en la revista Gestión que lo que se gastó en las hidroeléctricas, es decir, todo lo que son el programa de hidroeléctricas, todo,
pero absolutamente todo, excepto un solo proyecto en el cual hay una inversión del BIES, todo es con deuda. Claro. Todo es con deuda. Entonces, no es que se ahorró en eso. Incluso para eso se endeudaron. Para eso se endeudó. Permítame Aparte, hacerle sí. Cuando se iniciaba este gobierno, había un fondito de 1.067 millones de dólares para el proyecto. Todo pasó al presupuesto. Con esos 1.067, y si hubiese seguido creciendo, no hacía falta endeudarse por lo menos para 2 o 3 proyectos de hidroeléctricas. Y no ¿Qué pasó con solamente esos eso, no mismos? solamente Sí. eso, sino que, mire, de acuerdo con los cálculos que se han hecho, hay cálculos que dicen 230, otros de 260, Ya. 230.000 o 260.000 millones de dólares que han entrado por concepto de petróleo en este periodo presidencial. Ujú. Las hidroeléctricas financiadas con deuda. Se estima de parte del gobierno que ha gastado 10.000 millones en carreteras. El economista Valencia, le he oído que ha hecho Un cálculo. una serie de cálculos, quitando algunos rubros, él le baja a 7.000. Pero 7.000 o 10.000 no es nada dentro de ese mar de plata que son 260.000 millones de dólares que entraron. Los hospitales, unos se los ha hecho con la plata del gobierno, otros la seguridad social, otros con deuda. Entonces, ahora sí, verdaderamente, los ecuatorianos tenemos que preguntarnos, ¿y dónde está la plata? Porque realmente cuando se analiza, el gasto del gobierno se ha incrementado de una forma bárbara, pero se ha hecho obra, pero ya estamos viendo, gran parte de la obra es con deuda. El ecuatoriano que nace ahora, nace cargado ya de un poco de deuda. Un poco. Y sobre todo, además de todo, se ha hecho un daño a la única institución líquida que había en el país, que era la seguridad social. Este momento, usted pensarán que van a obtener un retiro decente el rato que se jubilen. Por eso digo, el daño está hecho y cada vez se lo profundiza más. Mire, en esta ley, realmente me ha impresionado esta que están discutiendo ahora. Me ha impresionado la obsesión que han agarrado en el gobierno por provocar que los ecuatorianos usemos las tarjetas de crédito, en primer lugar, lo cual es irresponsable. En muchos otros países se ha visto que el uso generalizado de tarjeta de crédito ha llevado a las familias verdaderamente a situaciones de endeudamiento insostenibles. Pero más que todo, existe una obsesión por el dinero electrónico. ¿Por qué? Porque naturalmente lo que se veía de venir desde el principio, desde que crearon esta maldita idea, digo maldita idea con todas las letras, del dinero electrónico manejado por el Banco Central. Cuando le pusieron, dizque, una reserva de 160 millones para respaldar el dinero electrónico, y yo dije, esto quiere decir que quieren emitir dinero. Porque si es que no quisieran emitir dinero, no tendrían necesidad de reserva. El dinero electrónico no es más que yo te pongo $1 y cuando me gasto, me debitas y no me das más hasta que yo te ponga el otro $. Sí, eso en todas partes del mundo. Aquí, como maneja el Banco Central, entonces lo que se quiere es crear un dinero que, ¿qué es? Es aire. Es aire, no es nada, no es nada. Esto es lo que puede ser verdaderamente, y los taurinos me entenderán perfectamente, es el descabello
para la economía del Ecuador. Pero entonces usted lo que está diciéndonos con este ejemplo es que la estocada está dada. Es que la estocada es la falta de descabellar. competitividad. Claro. La estocada la han dado como un mal torero. Le han ido ¿Verdad? No pudieron metiendo, matar, porque claro. como no Han supieron meter pinchado un una hueso sola varias estocada, veces. entonces varias veces le han metido estocadas por todas partes a este bicho. Y entonces hoy, con el uso generalizado que pretenden dar del dinero electrónico, quieren dar el descabello, o sea, el fin para la economía ecuatoriana. ¿Por qué? ¿Hacia dónde va esto del dinero electrónico? Lo voy a decir en palabras de un economista de la Universidad San Francisco de Quito, quien escribió un documento en el 2004 y dijo: en una segunda etapa se introduciría la nueva moneda nacional. En este caso sería el dinero electrónico. Y se inicia un periodo de bimonetarismo con paridad fija, tal como la convertibilidad argentina. Para ello se requerirían de controles temporales en el sistema cambiario, como una medida necesaria para garantizar la paridad de la nueva moneda. Aquí viene lo interesante. En esta etapa, los desafíos fundamentales serían la generación de demanda para la nueva moneda como medio de pago, así como la sistemática desdolarización financiera de la economía, lo cual implicaría generar demanda de la nueva moneda como reserva de valor y generar su utilización. O sea, primero, la nueva moneda como medio de pago y luego lograr que esta nueva moneda se la utilice como reserva de valor y como unidad de cuenta y patrón de pagos diferidos. Para todo ello, se requeriría de una compleja red de estímulos y reformas institucionales por parte del Estado, de tal forma que se induzca a los agentes económicos a utilizar la nueva moneda nacional. Estas son palabras del doctor Rafael Correa en un documento en el cual explicaba paso a paso cómo desdolarizar. O sea que él no está mintiendo. Él creía que en eso. Claro. Y actualmente estamos en estos pasos. Incentivar, Claro. exactamente, incentivar O sea, el que este uso del proyecto dinero puede ser electrónico. eso, entonces. Pero estamos siguiendo la receta, incentivar. Actualmente, cuando se lanzó el dinero electrónico, el dinero electrónico se lo lanzó como medio de pago, pero ahora quiere que cumpla las otras ¿En qué funciones. documento fue que publicó el señor presidente eso? ¿Algún estudio, algún libro publicado por la Universidad de San Francisco? No, fue un estudio de la Flaxo, fue una revista de la Flaxo que fue, ¿cómo se llama? ¿Íconos? Puede ser, sí, Íconos. Íconos número 19 del año 2004. Entonces, ahí da la receta. Primero, medios de pago, o sea, utilizar este dinero como medio de pago. Ellos cuando proponen el dinero electrónico, lo proponen como medio de pago, pero para que dé el salto ya a las otras funciones que debe tener una moneda, hay que poner incentivos. Y los incentivos ya están puestos. Incentivos que no solamente a los consumidores, sino también a las empresas. Entonces, estamos dentro del plan de desdolarización. Él lo dijo, se ajusta el plan. Y algo... Lo dijo alguna vez también el economista Acosta Burneo, que decía, están iniciando un plan para esto. ¿Usted coincide con eso? Exactamente. Y ahora, ellos hablan que por ley hay una paridad del 100%. ¡Mentira! No En el está Código Orgánico Monetario y Financiero lo único que hablan es que va a haber un respaldo del 100%, perdón, un respaldo con activos líquidos del Banco Central de la moneda. Cuando hablan de la paridad del 100%, eso está en una resolución que se puede cambiar inmediatamente, que no necesita pasar por la Asamblea, que de la noche al día, del día a la noche, de la noche a la mañana, puede inmediatamente cambiarse esa paridad del 100% a una paridad del 80, 70%. Y, de nuevo, el Banco Central se lo está utilizando para hacer política monetaria, porque el gobierno quiere hacer política monetaria y el objetivo final es la dolarización. Actualmente, toda la oposición, esto yo siempre lo vengo a decir, no solamente hay una ineptitud del gobierno, sino también la oposición no sabe reflejar los problemas y no sabe defender aquellas amenazas contra las cuales se ve. Visibilizado lo que está Exactamente, aquellas detrás. amenazas contra las cuales se ve enfrentado la economía ecuatoriana y los ecuatorianos. Y ellos, en vez de estar hablando de oponerse a los impuestos, deberían oponerse a esto. Los impuestos en ese proyecto de ley son el caballo de Troya, para luego a lo que entren, y cuando nos metan todo este proyecto de ley, meter justamente el gran problema que es el primer paso, el segundo paso,
el segundo paso hacia la desdolarización. Y algo más, y esto es muy claro, y esto hay que tenerlo muy claro, el gobierno hasta el día de hoy no ha querido o no quiere tomar medidas para solucionar el problema. ¿Por qué? No ha tomado ninguna medida, hemos perdido 3 meses, porque ¿cuál es la estrategia de este gobierno? El gobierno nacional, en lugar de enfrentar las causas del problema, que es el excesivo gasto público, ha tomado medidas parches. Y estas medidas parches tienen como un objetivo patear la pelotita hasta febrero del 2017. Y si tienen mucha suerte, patear la pelotita hasta 24 de mayo del 2017. Para que sea el siguiente gobierno el que tome las medidas que son dolorosas y asuman los costos políticos de corregir este problema. Pero si a este problema le añadimos una situación en la cual tenemos una desdolarización ya en marcha, no hay vuelta atrás. Y volvemos a los años 80 y 90.